Hermanos y amigos, tengan buenas noches que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Hemos estado trabajando con los hermanos diversos temas, hemos estado compartiendo con el único propósito de poder hacer, ¿no es cierto?, conocer la palabra, intentar profundizar alguna arista que no es fácil, ¿verdad? Eh, Muchas veces opinar acerca de la palabra, se requiere obviamente una experiencia personal con el Señor para ello. Y se está hablando acerca de este Jesucristo como Salvador, Salvador y Redentor. Se estuvo viendo los diversos aspectos del reino de los cielos y ahora queremos entrar también, ¿no es cierto?, a ver algunas características de este concepto del reino de los cielos. Pero para eso vamos a orar. Primero vamos a pedirle a mi hermano Mauricio Troncoso que nos acompaña. Creo que es el más joven de todos los panelistas, creo que sí. Y nosotros seríamos los más ancianos, ¿eh? Los más arcanos, dijera, para decirlo más bonito. Así que vamos a pedirle a mi hermanito que tenga bien orar para que Dios nos bendiga y nos dé gracia, ¿verdad? No, no se trata, siempre decimos, de transmitir un concepto, no va más allá de esto, ¿verdad? Que haga vida en su vida y que tengamos gracia para explicar la Biblia y también podamos contextualizarlo con lo que sucede en nuestra vida y en el mundo entero. Hermano Mauricio, Bien. Sí, vamos a orar al Señor. amén Dios. Eh, Bendito Dios, bendito Padre, tú que estás con nosotros, Señor, te damos primeramente la gracia, Señor, por este tiempo, por este espacio que nos concedes, Señor, de poder ir a tu palabra, reflexionar en torno a ella y ver qué nos deja a cada uno de nosotros que estamos aquí y también qué deja, Señor, en aquellos que nos están escuchando. Mm, Te pedimos humildemente, Señor, que nos concedas de tu gracia, Señor, en estos momentos para que mm. podamos tener una conversación eh, que sea fructífera, Señor, Amén Dios. en nuestras vidas, Señor, y también en las vidas que nos Mm, escuchan, Señor. Somos tus hijos, Señor, y amén. anhelamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para hacer esto que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones, en los corazones sobre todo de mis hermanos que ya llevan más de 20 años transmitiendo tu palabra de esta forma, Señor, por estos medios. Mm, Así que, Señor, ayúdanos una vez más, Señor, eh, y concédenos, Señor, mm. ser portadores como vasos de barro, Señor, llevando este tesoro precioso de tu evangelio, Señor. Amén. Amén Gracias Mauricio. por todo, por tu amor y continúanos acompañando en Amén. este tiempo. Amén Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano Mauricio, bendiciones. Hermano Archibaldo, un gusto una vez más compartir también contigo, como lo estamos haciendo, y bien decía, recordar a mi hermano Mauricio del año 2000 compartiendo esta tribuna y un momento para que saludes a los hermanos y amigos y ya podamos introducirnos en el tema. Bueno, contento, agradecido, un doble placer estar contigo, Luchito. Ya llevamos tanto tiempo y ha sido un privilegio estar contigo, contar con tu amistad, con tu apoyo, con tu sabiduría. Y con Mauricio, porque son jóvenes que van a Digo, continuar. Nosotros lo más probable es que en algún tiempo ya próximo eh, no podamos, el Señor nos llame. Bueno, Él sabe, no olvidemos ¿cierto? las Los cosas. tiempos. Pero es necesario que los jóvenes vayan asumiendo Pues, muchas tareas y para mí es una tremenda alegría. A Mauricio lo conocemos de pequeñito, ¿ya? yes. Y así con otros hermanos jóvenes también que nos han acompañado. Así que es una alegría doble y una gratitud al Señor el poder permitir que estemos acá compartiendo de algo maravilloso como es su palabra. No hay Mm, más alto bien que poder llevar las buenas nuevas de salvación. Hay una bienaventuranza, ¿verdad? Para quienes lo hacen y esperamos poder ser receptores de esa bendición. ¿Ya? Así que nada, invitar a los amigos que están viendo este programa que se queden. Hemos estado orando por nuestras vidas, por su familia, y no solamente por la vida presente, sino que mm, principalmente por aquella eterna, tan importante que a veces no sabemos cómo abordarla, pero aquí estamos, que el Señor tenga paciencia y mm, misericordia con cada uno de nosotros. Siempre hay un respeto, ¿verdad? Un cierto temor de no
salirse de lo que es la palabra. Pues, Y por eso que pedimos la asistencia del Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe, porque somos humanos y sin duda a veces hemos cometido más de alguna vez algún error, hemos dicho alguna cosa que no está en la palabra de Dios y eso nos preocupa. Así que eso, pedimos con humildad mm, el, y gratitud el poder estar acá. Así que eso, les invitamos a continuar el programa, hermano Luis. amén. Bien dices tú, errores a lo mejor podríamos cometer sin duda, pero que no se nos transformen en horrores. Ahí estaríamos complicados, ¿no es cierto? Bueno, Claro. queremos hablar acerca del reino de los cielos. Yo sé que a veces estos lenguajes escapan al común por el acercamiento que hay, ¿no es cierto?, con la fe. Respetamos a aquellos que no tienen una fe mediana o bien tienen, no tienen fe. Sabemos que es Dios el que produce en las personas este artículo, podríamos decir, de la fe, ¿verdad? A través de la obra perfecta del Señor. Y nosotros, gracias por la misericordia de Dios, hemos alcanzado esa salvación. Y eso queremos compartir, porque la palabra dice que cuando uno encuentra un tesoro no no debería esconderlo para sí mismo, sino que comentarlo, llevarlo a otros, ¿verdad? Si hay una bendición, hay que llevarla a otro. Y el Evangelio, que es más que una religión es una religión, no cualquiera que sea esta, pero el Evangelio es la explosión, ¿verdad?, de Dios en favor del ser humano, esta gracia profunda que no podemos más que definirla con palabras pequeñas quizás que nunca van a reflejar realmente la profundidad de lo que es la gracia, cómo nos perdona y cómo nos llama a vivir una vida diferente. No es la gracia, no es, ¿no es cierto?, el conocimiento humano, no es la estancia muchos años en una iglesia, en la religión, no son tus buenos hábitos, tu conducta, es esa obra que cae sobre el pecador que, en verdad, va hacia el Señor. Y fíjense ustedes que este es como, parte como, hay misterios sobre el reino de los cielos. Y me gusta, por ejemplo, algunas expresiones, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me encanta eso, ¿eh? Siempre lo repito en ese mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo señala, ahí está. Nadie ha dicho, ningún hombre ha dicho de otro, ahí está el Juanito, el Luchito, la María que quitan el pecado del mundo. Sería una atrocidad. Pero sí, Juan el Bautista dijo, y lo que dijo era cierto, una revelación. Y hay otra revelación aparte de esa que ya no la dijo Cristo, que era del cual se hablaba, sino dice Cristo mismo. Ahí en Mateo 4:17 vamos a estar hablando de lo que alcancemos en Mateo 13, donde explica las primeras parábolas. Habla aquí en Mateo 4, si ustedes lo ubican, voy a leer del 4 del 12 al 17, donde Jesús dice, habla acerca del reino. Pareciera ser, si no me equivoco, que es la primera expresión en Mateo. ¿Mm? Dice en el 12, versículo 12 del capítulo 4, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús llega a Capernaum, ¿cierto? Y comienza su ministerio público con esta explosión, con este concepto, ¿verdad? Aquí está el reino de los cielos y yo lo represento. Fíjense que, hermanos, para pasarle, hay 7 parábolas que tienen que ver con el misterio del reino de los cielos. El sembrador, trigo y la cizaña, grano, mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla y la red. Son formas como el Señor, ¿no es cierto?, comienza a mostrar y hacer entender a través de parábolas, de estas enseñanzas muy prácticas, que Él era el reino de los cielos y lo expresa a través de la relación que establece el hombre con cierto elemento de naturaleza, el trigo y la cizaña, el sembrador, el grano mostaza, un tesoro, ¿verdad? Algo físico que es escondido y la perla y la red. Así que, hermano, partimos con mi hermano Archibaldo, esta expresión tan maravillosa de Jesús cuando comienza su ministerio,
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sería bueno que a lo mejor tú tomaras el concepto arrepentido y mi hermanito Arreglón seguía a hablar un poquito lo que pueda participar sobre este reino de los cielos, que en el fondo él era y ya estaba acá. Mi hermanito, Bueno, con- qué importante, fíjate, porque después de haber sido escrito con tanto tiempo, ¿no es cierto?, de la época de Moisés, el Antiguo Testamento, hubieron 400 años en los cuales no hubo voz profética. Termina silencio. el Antiguo Testamento con Malaquías, ¿verdad? Y de ahí, claro, sin duda, la historia de la humanidad y también del pueblo escogido, pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, continuó con muchos sucesos importantes, ¿ya? Y llegado el cumplimiento del tiempo, cuando inicia, como tú estabas leyendo, ¿no es cierto?, el ministerio del Señor, ¿ya? Esto ya había comenzado con la llegada del Mesías, con su nacimiento Mm, en forma, ¿verdad?, muy, ¿cómo decirlo?, tranquilamente, ¿ya? Aunque hubo mucha convulsión en el mundo espiritual, ¿verdad? Eh, Juan el Bautista comienza como profeta, uno de los más importantes, que es el que mm, anuncia la llegada del Mesías, parte con esa expresión, arrepentidos. Y eso es lo que inaugura, ¿verdad? Por así decirlo, el inicio del Nuevo Testamento. ¿Ya? Sabemos que el inicio parte con la visión de este sacerdote, ¿ya? Con el nacimiento de su hijo, justamente de Juan el Bautista, y ahí comienza, mm, ¿verdad?, a escribirse el Nuevo Testamento, después de 400 años. Este hecho tan importante, este arrepentimiento de la rebeldía del hombre, porque si el hombre perdió la comunión con Dios, con el Creador, y se produjo este abismo tan grande, fue por la desobediencia, mm, por el rechazo, ¿no es cierto?, de Dios, por querer hacer su propio camino, ¿verdad? Y eso requiere algo importantísimo como es el arrepentimiento, el volverse a Dios, ¿ya? Y el Nuevo Testamento comienza con esa expresión. El volverse no es simplemente un sentimiento de pesar, mm, un remordimiento, un sentir que hay una culpa, pero sin esperanza y sin un cambio importante desde adentro, desde el corazón, ¿verdad? Y, y claro, es una expresión, un hecho importantísimo que todo ser humano llegado a este mundo en algún momento se enfrenta a esta realidad de mm, continuar su camino de alejándose de Dios, mm, ¿ya? O simplemente hace un vuelco, reconoce su error y se arrepiente, y el arrepentimiento es algo digno es para todo un programa y más, ¿ya? Pero aquí vemos la obra del Espíritu Santo, que es el que nos convence de que hemos pecado, hemos rechazado a Dios, y con nuestros actos lo confirmamos día a día, de no hacer la voluntad de Dios, nos convence de justicia, de que existe una justicia real y verdadera, y de que va a haber un juicio. Y es necesario el arrepentimiento. Eh, de los arrepentidos es el reino de los cielos, que es el tema que estamos viendo, hermano Luis. Estás muteado, no te escucho. me atacó la tos entonces. Claro, el rechazo del hombre, ¿verdad?, hacia Dios, ¿verdad? Esa culpabilidad real que a veces es resuelta cuando el hombre viene a Cristo, pero viene por una culpa ficticia, en donde pareciera ser que es tan nociva como la otra. Pero qué interesante, hermano Mauricio, este arrepentimiento, ¿verdad? Este arrepentimiento muchas veces, como decía mi hermano, se arrepiente tanto que sea demasiado tarde, es el dicho. Bueno, ¿qué podríamos decir acerca de este arrepentimiento y cómo podríamos relacionarlo con este reino de los cielos que ya está acá y se ha acercado? Se ha acercado, pues no está instalado en toda su magnitud, pero se ha acercado en la presencia de Cristo y que obviamente tendrá su connotación en ese periodo glorioso cuando el Señor reine eternamente. Sí, hermano Luis, es un tema muy, em,
No sé si me estoy escuchando bien, ¿sí? Mm, perfecto. Ya, ya, súper bien. Em, el reino de Dios es un tema muy importante dentro de la predicación del Señor Jesús. Es, como bien decía, arrepentidos, ¿no es cierto? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y es muy importante lo que usted decía en cuanto a de que es Jesús mismo el reino de Dios. Es un importante énfasis eh, porque se puede reducir el reino de Dios a ciertas cosas eh, eh, que no, que no abarca, ¿no es cierto?, la totalidad del significado del reino de Dios. No es que nosotros tengamos la verdad de qué es la totalidad del reino de Dios, porque como usted bien decía, es un misterio que nosotros vamos descubriendo a medida que que avanzan las generaciones, pero para no ir más allá, necesita del arrepentimiento del reino de Dios, porque es un cambio en nosotros, es un cambio en nuestra forma de ver, ¿no es cierto?, las diferentes realidades, es un cambio de la forma de ver cómo vemos el mundo, cómo actuamos en él también. Mm, Y este cambio lo trae Jesús con una mirada nueva, con una mirada muy especial acerca de lo que Jesús es en Dios, acerca de lo que es el ser humano en Dios y acerca de lo que es la comunidad en general, este grupo humano en Dios también. mm, Entonces, Jesús nos trae una mirada nueva, una mirada fresca sobre qué es el reino de Dios, pero no lo mm, entrega así como, sino que lo entrega en parábolas, ¿no es mm, cierto? Nos hace pensar, meditar, nos pide, nos exige, ¿no es cierto? Una posición también mm, acerca eh, de lo que nosotros pensamos acerca de las diferentes áreas de la vida. Así mm. que claramente el reino de Dios que podemos irlo profundizando a medida que vayamos conversando, necesita del arrepentimiento, porque Amén. el arrepentimiento es necesario, como decía, para que nosotros cambiemos nuestra forma de ver la vida, de ver las cosas. Hay tantas cosas que nosotros mismos como cristianos que profesamos a Jesucristo tenemos que cambiar y tenemos que arrepentirnos de tantas cosas, cuanto más aquellos que no han escuchado de Dios, aquellos que no han escuchado el mensaje de Jesús, cuántos más necesitan ellos también Mm, arrepentirse. Es necesario el arrepentimiento para un seguimiento radical, ¿no es cierto?, de Jesús y de su visión acerca del reino que eh, nos va enseñando con parábolas. Es interesante que el así es. Señor nos va enseñando acerca de este reino de Dios con parábolas. Así es, hermano, me hace mucho eco lo que tú dices al final. Bueno, imagínense si hay que arrepentirse quienes estamos ya en el sistema, por así decirlo. Bien dice la Biblia que el juicio empieza primero por lo de casa, ¿cómo ir a hacer después, verdad? La vara no es liviana para el cristiano tampoco, hay una exigencia. Interesante porque pensaba en este concepto de reino. Uno, si lo lleva al plano material, al plano humano, geopolítico, no sé, un reino requiere un rey. O sea, de ahí viene la palabra reino, de rey, creo yo. De ahí viene esa es la base. Y ese reino genera un gobierno. Ese rey genera un gobierno para un pueblo. Y en este caso, a diferencia de los reinos humanos, que algunos fueron regidos por reyes, emperadores, qué sé yo, en la actualidad todavía es reyes, aunque son un poco como una mistura más modélica, quiero yo, ¿no es cierto?, más genérica, eh, que un ejercicio real de poder. No sé si un rey ahora tiene un ejercicio total sobre un país, es algo más decorativo. Pero estos reinos, si nosotros comparamos el reino de Dios, el cual ya se acercó el reino de Dios cuando Cristo vino. Imagínense lo que significa, hermano, que Dios se muestra en Cristo
se vivencia en Cristo, se visualiza en Cristo, se encarna en Cristo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una imagen de Él a través de Cristo y no una imagen, ¿verdad?, de lo que es espíritu, sería un pecado. Pero nos muestra un reino que es perfecto. Cuando uno lee la palabra y ve las directrices, las características de este reino, es un reino perfecto. Aquí en la tierra nunca lo vamos a encontrar. Porque sea un rey, un presidente, nunca va a tener las condiciones de moralidad total, absoluta, de ética total, de sabiduría total, de santidad total, de justicia total, de perfección total, como Cristo la tiene. Entonces, si bien es cierto, hay reinos acá y han habido, recordemos los imperios que fueron gobernados por reyes, ¿verdad? Todos cayeron y todos mostraron falencia, Egipto, los países, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos países antes de corte babilónicos, Orientales. macedónicos, romanos, todo lo que queramos ponerle, ¿verdad? Hasta lo último, han sido superfluos y erráticos. Y bueno, tenemos este reino al cual no solamente habla el Señor que se ha acercado, sino que se va a instalar un día, ¿verdad? Y que va a mostrar la diferencia con los reyes con los reinos que tenemos nosotros y que obviamente han caducado y han caído en detrimento, han caído, ¿no es cierto?, en falta y son sensibles. Entrando ya, de todas maneras, me llama la atención porque fíjense que para este reino se requieren personas, ciudadanos y ciudadanos arrepentidos, por eso que nos centramos un poco en el concepto de arrepentimiento. Y llama la atención porque cuando uno habla del arrepentimiento en la Biblia, obviamente entendemos que este ciudadano que debe de vivir en ese reino tiene que haber pasado por un proceso previo, ¿verdad? Entonces, ese proceso previo tiene que ver con, ustedes ya lo dijeron, con ese cambio de actitud profundo, radical, diríamos que no lo logra establecer nadie, solamente la obra del Señor. Nadie puede cambiar a nadie, ¿verdad? A menos que se deje influenciar, pero eso va a ser circunstancial, va a ser, ¿no es cierto?, un principio y un fin. Uno puede influir en una persona, pero como un humano, no tiene el poder de uno entrar en el corazón y dirigirlo para bien. Pero aquí nos habla este arrepentimiento de un cambio profundo, un cambio radical tiene que ver, yo creo, con la actitud, con la dirección de la vida. No es solo un sentir un remordimiento por el pecado, por encontrarse falto ante esa santidad omnímoda de Dios, sino también es volverse a Dios y alejarse de ese camino que conduce hacia el mal. Y eso es una obra maravillosa del Señor. Implica un corazón, podríamos decir, ¿no es cierto?, un corazón, una mente, acciones que tienen que ver con nuestra salvación, nos dirigen hacia allá, un corazón renovado, cambiado, que va a ser partícipe, ya es, pero será partícipe en todo sentido de la palabra cuando Cristo venga, un proceso que implica un cambio de corazón, de mente, en acciones, es vital para la salvación y ve una manera de pensar, ¿no es cierto? Y el corazón tiene una nueva perspectiva de Dios. Todo, antes no teníamos un acercamiento genuino a Dios, teníamos un conocimiento de Dios, nos apartamos del pecado, nos dolimos cuando, o nos dolemos cuando pecamos, está el Espíritu Santo ayudándonos y nos volvemos a Dios en busca del perdón. O sea, significa varias cositas el arrepentimiento, ¿verdad? Y esos son los personajes, ¿verdad?, que tienen que ser partícipes de este reino al cual Dios nos llama. Y para ir concluyendo esta idea, pensaba aquí, al ladito tenemos el Sermón del Monte. ¿Por qué Dios pone el Sermón del Monte? Si ya él habló, ¿no es cierto?, en el versículo 4:17, él habla que pide el arrepentimiento y dice que el reino de los cielos se ha acercado al reino de los cielos. Y a reglón seguido, ¿no es cierto?, habla de la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque para entrar a ese reino de los cielos, ¿verdad?, es necesario tener en consideración estas bienaventuranzas, porque es, ¿no es cierto?, el ejercicio o la conducta, el perfil de un hombre arrepentido. Y ahí están las bienaventuranzas que ustedes ya más de alguna vez las hemos visto, en algún momento se han también pasado por este lado. Entonces, sobre esa base, hermanito amado, podíamos entrar aquí entonces al capítulo 14, 13, donde comienza, ya nos hablaba del arrepentimiento, de la cercanía, ¿verdad?, física de ese reino, y la concreción será, ¿verdad?, en algún momento, creo yo, por lo que veo en la Biblia, será, bueno, en el momento en que se establezca esos 1000 años de gobierno donde el Señor reinará, y como también dice ahí Miqueas, por ejemplo, nos habla
de este reino maravilloso, ¿verdad? Donde dice que este futuro reino del Mesías será un reino supremo, tengo los títulos ahí de Miqueas, un reino universal, un reino pacífico, un reino que garantizará la prosperidad universal, ¿no? Bajo el concepto de la paz que tenemos hoy día, ¿verdad? Tan particular. Son, ¿no es cierto?, particularidades que escatológicamente hacia el futuro las mostró 400 y tantos años antes, tengo entendido por ahí, ¿no es cierto? Miqueas muestra acerca del reino al cual Cristo habla que se ha acercado. Hermano Archibaldo, dice el título aquí, si puedes leer tú un poquitito, Archibaldo, los primeros textos ahí de la primera manifestación, el primer misterio, misterio del reino y cómo lo muestra en la parábola del sembrador que es tan maravillosa. Es probable que alcancemos a ver solamente la del sembrador, ¿verdad? Si puedes leerlo, hermano Archibaldo. Sí, sí. Antes, un poquitito, que es importante, hermano, porque esto, bueno, toda la, ¿no es cierto?, de Miqueas, que habla acerca del reino, el tema un poco va también en el sentido de que, mire, la humanidad está llamada a vivir bajo gobierno, ¿ya? Y nosotros en nuestra vida terrenal estamos bajo diferentes gobiernos, llamémosle reino, llamémosle potestades, principados, ¿no es cierto? República, democracia, totalitarismo, dictaduras, ¿ya? Son todos gobiernos humanos, ¿ya? Y hay que entender claramente que todo este sistema de voluntad humana va a tener un término, ¿ya? Y este anuncio ya está descrito eso de acercarse, porque con la venida de Cristo ya los tiempos comienzan a tomar, empezamos a ver que el plan de Dios se está cumpliendo, Así ¿ya? es. Y ese plan va a terminar con la finalización de todos los reinos humanos. Tenemos a Daniel, el profeta, ¿no es cierto?, que estuvo en el exilio babilónico. Ya tenemos a un Jeremías que habla acerca de eso, ¿ya? Porque la humanidad tiene, nuestra vida no es solamente esta vida perecedera, física, Mm. sino que nuestra vida continúa, estamos llamados a una eternidad. Y aquí la idea es entender cuál es el reino en el cual nosotros vamos a vivir perennemente, o por la eternidad, ¿ya? Y eso lo hacemos acá en la tierra. Mm. Entonces, mientras estemos acá, podemos ver que, y en nuestra corta vida, debemos acceder a este reino, entender que Dios ya lo ha decretado, ¿cierto? Todo lo que ha ocurrido. Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre. Y esta es una profecía, una revelación que recibe Daniel, ¿ya? Tiene una visión, el rey Nabucodonosor II, personajes de la historia, que ahí está, ¿no es cierto?, el relato bíblico, la palabra de Dios se entrelaza con la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad, ¿ya? Y bueno, y encontramos que aquí Jesús nos está hablando algunas características importantes de cómo es este reino que no tendrá fin, del cual Él, ya sabemos, será quien lo regirá, ¿ya? Con vara y hierro eso. Y debiera, claro, y debiera en nosotros nacer ese deseo de pertenecer a ese reino, ¿ya? Y como ya lo hemos explicado, ¿no es cierto?, parte por el arrepentimiento, de tomar conciencia de que somos rebeldes a Dios y que ese reino es la voluntad de Dios. Este reino eterno es el dominio del cielo sobre la tierra, ¿ya?, que Amén. tiene preeminencia. Mm. Cuando oramos, el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Venga a nosotros este reino del que el Señor nos está instruyendo por medio de estas parábolas, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué decimos, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo? Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios y acá se está haciendo la voluntad del hombre y también del enemigo, ¿ya? Pero eso va a terminar cuando se inaugure el reino y simplemente ya se va a cumplir lo que Dios quiere y está destinado para los hombres.
Entonces esto del reino es de vital importancia, porque no es una fábula, no es un cuento, ¿verdad? No es una esperanza vana, sino que está fundado en todo lo que Dios ya ha hecho a través de la historia y principalmente por medio de su Hijo, que ya el Mesías, ¿no es cierto?, llegó hace 2000 años, y acá nos está instruyendo y nos dice, ¿verdad? Y aquí paso a leer este esta primera característica, ¿ya? Y lo hace por medio de parábolas, Mm, porque de forma simple nos hace entender cosas profundas del reino, ¿ya? También las parábolas sirven para otras, y mm. aquí en este mismo capítulo explica cuál es el propósito y por qué enseñaba con parábolas, ¿ya? Bueno, y para terminar, nosotros queremos una ciudadanía que esté bajo y estar bajo el gobierno de Dios. Bueno, aquel día, dice parábola del sembrador, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa, por supuesto, escuchando. Entonces, por parábola, les habló de muchas cosas y les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, otra cantidad de semillas, donde no había mucha tierra y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Buena parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 70 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hasta aquí la parábola. A continuación, en el capítulo continúa expresando, ¿no es cierto?, cuál es el propósito, por qué enseñaba por parábola. Y no lo voy a comentar mucho, pero sí continuar diciendo que a continuación y aparte le explica a sus discípulos, a los hijos del reino, ¿verdad? Cuál es el sentido y de qué está hablando, ¿verdad? Entonces, yo voy a comentar la primera parte. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Ya estamos en el versículo 18 del capítulo 12. Cuando alguien oye la palabra del reino, ¿no es cierto? Y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, la semilla es la palabra de Dios, que se distribuye, ¿no es cierto?, en forma general en el campo, ¿ya? Lo que fue sentado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. ¿Ya? Hay muchos tipos de terreno. Terreno pedregoso, terreno apisonado, como es el camino donde pasan, ¿no es cierto?, animales, personas, vehículos, etcétera. ¿No es cierto? Tiene una característica diferente. Hay tejido pedregoso, ¿verdad? Y ahí el Señor va explicando todas y cada una de las características. Hermano Luis, quiero quedarme hasta aquí Amén. para que tú también puedas, ¿no Sí, es no, cierto? Ya, esa es la explicación de esta maravillosa parábola del sembrador. Así comienza. así, gracias, hermanito. Hermano Mauricio, bueno, mi hermano ya ha resaltado estos conceptos: camino, pedregal, espino, buena tierra. ¿Podrías tú explicarnos un poquitito, bajo la perspectiva que todos estos tienen que ver o tipifica o demuestra, ¿no es cierto?, una realidad, la realidad del hombre frente a Dios y la respuesta que da frente a la palabra? Te lo dejo ahí para que tú puedas compartir un poquitito lo del camino, pedregal, espino, buena tierra, que como semilla, ¿no es cierto?, cae en estos distintos escenarios y está tipificando cuál es nuestra respuesta como seres humanos ante la palabra de Dios, que es la que a nosotros nos confronta con una verdad: pecado y santidad de Dios. Pecado en nosotros y santidad en Dios. Hermano Mauricio. Sí, sí, claramente esta parábola, bueno, la parábola ya está explicada muy bien por Jesús mismo, así que uno más que agregar no se podría, pero sí nos deja entrever em, eh, que, que es el corazón del hombre al que está aludiendo, está
haciendo a que se disponga o tenga una posición el hombre, ¿cuál es mi posición frente a mi palabra? Entonces vemos los diferentes tipos de situaciones, como bien usted decía, de escenarios en los que nosotros estamos muchas veces ante la palabra de Dios, ante lo que Dios nos exige y y exige una respuesta. Las parábolas exigen una respuesta al ser humano y, y esta parábola revela cuál es la posición o la disposición de nuestro corazón. Entonces hay diferentes eh, caminos o tierras en las que está y bueno, me gustaría leerla para que sea Amén. mucho más explícito. Dicen, escuchan ahora la explicación de las parábolas acerca del agricultor que salió a sembrar. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por Mm, creer la palabra de Dios, caen. mm, Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Eh, es muy linda esta parábola porque es una palabra, ¿no es cierto?, introductoria hacia el mensaje de Jesús y hacia a cómo también es una radiografía mm, que nos hace a nosotros mismos de cómo respondemos, ¿no es mm. cierto?, a la palabra de Dios que es entregada, ¿no es cierto?, Em, por medio en este caso, que ha sido entregado por muchos Mm. años por medio de la predicación, por medio de una conversación, por medio de repente de un tratado, ¿no es cierto? Hay tantas formas de que el Señor ha entregado y ha esparcido su palabra en nuestros corazones, pero que sin embargo no todos responden de la misma manera, no todos responden de la misma forma. Y el Señor nos invita también a tener un corazón dispuesto para que nosotros esa palabra podamos darle fruto en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma, eh, ¿no es cierto?, de cómo vemos, ¿no es cierto?, nuestra realidad y cómo también afectamos nuestra realidad con, verticalmente con Dios y con nuestro prójimo. Así que eso, hermano Luis, eso podría comentarle Eh, acerca de esto. Pensaba, mientras hablaba mi hermano, qué importante y qué grande, cómo Dios históricamente se ha acercado al hombre, al ser humano. Conversaba con un familiar y tenía serias controversias con Dios. De hecho, no le gustaba el nombre de Dios porque lo asociaba a un concepto de machismo, de hombre. Yo tenía que explicarle que Dios no es hombre ni mujer, ni es una lucecita, ni es una energía que anda por ahí que yo puedo capturarla con algún elemento de física para medir la velocidad, el altímetro, no sé, no manejo esos términos, sino que es espíritu. Y yo le decía, si no te gusta usar el nombre de Dios, no lo uses, po. Cambia el nombre, pero quédate con el yo soy, el concepto yo soy. ¿Qué es que yo soy? Le explicaba lo que era el yo soy. Le gustó ese concepto yo soy. Pero qué increíble, hermano, cómo Dios siempre, ese yo soy, cuando se le presenta a Moisés, se presenta como el yo soy. ¿En nombre de quién digo yo que voy? ¿Cómo yo voy a hacer tal obra, dice Moisés, de sacar a un pueblo esclavizado por 400 años de un tremendo poder egipcio, ¿no es cierto? Y llevarlo a una tierra prometida que no conozco, cruzar por un desierto que no conozco. Y sin embargo, él se presenta como el yo soy.
el interés de Dios, el amor profundo del yo soy. Yo soy, señala todo el yo personal, el ser, el soy de un verbo activo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con acción. Dios no está muerto, como dijo cierto personaje por ahí, Nietzsche. Nietzsche murió, ya está su tumba, y al final murió totalmente loquillo porque no sabía dónde iba ni dónde estaba. Lo manifestó cuando salía en las noches a pulular, 2, 3, 4 de la mañana, y a recorrer las calles, las plazuelas, y hay historias concretas acerca de aquello. ¿Qué andas haciendo acá? No sé lo que hago, no sé dónde estoy, porque es obvio, el hombre que no se centra, que no se toma de la mano a Dios y más encima tiene la osadía de ir contra el Creador, no espere que va a salir así incólume, está yendo contra, ¿no es cierto?, el Creador. De hecho, la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Pensaba en cómo Dios se nos ha manifestado siempre para mostrarnos este reino que en algún momento terminado se va a visualizar, lo vamos a experimentar a través de ese arrepentimiento y la obra magnífica de Cristo y teniendo ese perfil, ¿no es cierto?, de la carta magna del cielo, reino. ¿Cuál es la carta magna del cielo? Aquí está la bienaventuranza, por algo después, a renglón seguido, ¿no es cierto?, de este concepto, el reino se ha acercado, en el fondo yo soy el reino. Como cuando dice Lucas, por ejemplo, él dice, hoy se ha cumplido la profecía, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y los otros quedaron así con los ojitos, ¿cómo es posible que se ha cumplido la profecía? Él es entonces el Mesías. Pero bueno, estaba establecido que no creyeran aún. Entonces, imagínense la bendición de atender a la palabra de Dios, de atender a la palabra. Yo sé, hay duda, y bueno, no sé si es correcto lo que decir, el hombre está en su derecho a creer o no creer. Creo que sí, porque Dios nos dio la capacidad para cuestionar, para razonar. Nosotros no somos autómatas, podemos disentir. Claro, no podemos competir con Dios de ninguna forma porque Dios es perfecto, el sumo, el conocimiento, Él es el conocimiento, Él es el que origina todo lo que vemos y lo que no vemos. Nosotros somos pequeñas partículas, podríamos decir una forma quizás muy básica comparado con la grandeza de Dios, pero alma y espíritu, cuerpo, un cuerpo que va a irse a la tumba, se deshacerá, se eliminará, que era el polvo, pero alma y espíritu, ¿verdad? Son eternos y requieren posteriormente un cuerpo que será resurrecto. Entonces, qué maravilloso, hermano, el poder comprender que es la palabra de Dios la que nos llamó, es la ley primero, ¿no es cierto? Los sacerdotes que oficiaban materialmente un sacrificio, se muestra a Cristo como el sacrificio supremo, el único, y no hay más sacrificio que hacer, y queda el Evangelio, queda la palabra para nosotros. Y eso es lo que constituye un principio de entrada a este reino, atender a la palabra. Y qué complejo, ¿ah? Se ha predicado la palabra desde siempre. Obviamente podemos pensar del momento en que él dice vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pero se ha predicado al mismo momento en que puso al hombre y la mujer en ese lugar. Entonces, qué privilegio, hermanos y amigos, cuando se puede atender la palabra. Todos los que estamos aquí tenemos una experiencia con el Señor. Yo estaría en mi cama tranquilo, estaría en otros temas. A lo mejor habría que creer en un Dios, sí, un Dios lejano, que me escucha, que lo atiende un día a la semana. Me acuerdo de él cuando estoy complicado. Pero tenemos un Dios que es real, un Dios que para nosotros es como el aire, el aire. El salmista dice, mi alma está dolida, mi alma tiene sed. Es maravilloso, por ahí del Salmo 50, disculpen que toque me gusta cuando dice, por ejemplo, por ahí habla de esto de la alabanza, de la oración, ¿verdad? Pero habla de este Dios, el Salmo 63, perdón, miren, dice, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Qué interesante, el alma con sed. El alma le va a dar agüita física, H2O, no, claro, no es esa agua. El salmista que está ahí, ¿no es cierto?, escondido en el desierto, huyendo frente a la muerte, David toca esta figura. Mi alma tiene sed de ti. ¿Quién puede saciar esa alma que tiene sed? No es el sed del agua. Yo ya me tomé un vasito de agua hoy y sigo con sed, con un camello, ¿no? Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. O sea, imagínense, el alma tiene sed de Dios, pero no la sed que da un vaso de agua, porque esta agüita, esta agua que, ¿verdad? No quita momentáneamente la sed, pero más rato va a volver a tener sed. Y dice, mi carne te anhela, te anhela. ¿Cómo podemos entender eso? Es una relación maravillosa de encontrar
al Señor, los atributos de Dios, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, mi alma te busca, mi alma te necesita. Cuando estamos dolidos, fracasados, angustiados, enfermos, qué sé yo, en todas las maluras que pasan en el ser humano, la angustia, ¿de qué nos tomamos nosotros? Y la palabra nos fortalece, el Espíritu Santo nos fortalece. Mi carne te anhela, mi carne te anhela. Aquí está pensando esa carne que lucha. Por mí no se estaba hasta ahora acostadito en la cama, pero aquí estamos compartiendo la palabra, ¿verdad? Mi carne te anhela, mis labios, dice, habla de esto, mis labios te alabarán, porque tú has sido mi socorro, mis labios de júbilo, te alabará mi boca. Comienza a hablar, ¿no es cierto? Mi alma está pegada a ti, ya quedó saciada el Señor. Y dice, ahora mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Entonces, cómo maravillosamente a través de la palabra nosotros, que hace el efecto, todos ustedes tienen un testimonio. Mi hermano Mauricio nació en un hogar cristiano, mi hermano Archibaldo igual, en un hogar religioso, yo también en un hogar religioso. De ahí nos salpicaron otras percepciones de vida, otras como visiones, pero es la palabra la que en un momento determinado nos prepara para entrar al reino a través de la obra de Cristo, porque la palabra es Cristo. La palabra no es solamente una letra, no adoramos la palabra, no somos idólatras de la letra, no somos idólatras de la palabra. Amamos a Cristo, Cristo es la palabra en sí, lo que está escrito es palabra, letra, 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 pero obviamente es viva. Y la palabra es Cristo, el famoso Davaro, Davarín, Cristo, ¿no es cierto? El verbo, el logo. Y eso, hermano Archibaldo, hace que podamos tener esa convicción a través de haber entendido por la palabra. Todos nosotros, alguien nos predicó. Aún Mauricio, que él nació en un lugar donde había un conocimiento al Señor. Nosotros igual con Archibaldo, en la región que pertenecíamos, también teníamos un conocimiento acerca de Dios, lejano de Dios. Pero fue la palabra la que nos golpeó, pues. ¿Ah? Y apeló a la mente, apeló al corazón. Y nos prepara para entrar al reino, hermano Archibaldo. Y mira qué bueno esto de decir, ¿a qué nos lleva esto? A que nuestra alma anhele. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el salmista, ¿cierto? Con qué necesidad, fervor, ansia el siervo clama por las corrientes de las aguas, porque en eso se le va la vida. Y así nuestra alma también. Mire, cuando Mauricio hablaba, ¿no es cierto?, de que en nuestro corazón, cómo está preparado, cómo reacciona a la palabra de Dios, a esta semilla que da fruto. Hermano, yo sin duda recibí la semilla muchas veces y mi corazón fue un camino, ¿verdad?, transitado, afanoso, ¿ya? También recibí la palabra, la predicación, y estaba con muchos problemas, de repente me iba bien, pensaba que era mi éxito. Y claro, venía el maligno y me ponía en la mente, ¿no?, que no existe Dios y todo lo demás. Y escuchaba palabras hermosas, oye, qué bonito sería, ¿ya? Pero no nos convencemos, o sea, no germina esto. Mm. En nuestro corazón no produce el cambio necesario para que finalmente, yo creo que Dios trabaja en nuestro corazón y va preparando la tierra y va cambiando a medida que van pasando nuestros años. Yo no me convertí a la primera, hermano. Yo vengo de un hogar católico, me crié en un colegio católico toda mi educación primaria. Tengo los mejores recuerdos como Mm. estudiante, agradezco. Mentiría si vi algo inadecuado, pero desde el punto de vista espiritual, ¿no es cierto?, hubo un cambio en mí, ¿no es cierto?, y por eso estoy acá donde estoy, porque justamente la palabra produce cambio, produce un fruto. En algún momento mi corazón cambió, se Mm. transformó en una tierra que podía, ¿no es cierto?, escuchar y no perderse esto, sino que transformarse y permitir que Dios diera el crecimiento a este fruto, porque es lo que espera. Fíjese que cuando le pregunta los discípulos por qué enseñaba por medio de parábolas, la respuesta dice, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino, de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué dice a ellos no?
Porque antes, previo a esto, a esta conversación, a esta enseñanza del Señor, había estado enfrentado a la generación perversa que demandaba Mm. una señal, que demandaba, ¿no es cierto? Bueno, si tú eres Dios, haz esto otro, para que te creamos. No creían, no le creían a su propia palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros ya podemos decir de una manera no eh, altanera ni creernos, ¿verdad? Sino que con mucha humildad de que hemos entendido que hay un Dios maravilloso que nos ama, que Él nos amó y nos buscó primero, y que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Mm. algo ocurrió en nosotros, en nuestro corazón, que pudimos recibir la semilla de la predicación de la palabra de las buenas nuevas y entendimos, ¿verdad? El tremendo abismo de separación que teníamos con el Señor y no teníamos conciencia. Vivíamos nuestras vidas, ¿no es cierto? El día a día, ¿verdad? Entonces, estamos en este tiempo, en estos reinos humanos, ¿verdad? Donde vemos que la humanidad cada vez está más lejos de Dios. Ya se habla del apocalipsis, del término del mundo, pero mire, con mis hijos compartí hace poco, mire, no nos equivoquemos. El apocalipsis no es destrucción del mundo, de la creación, ni de la humanidad, son buenas noticias. Apocalipsis significa revelación de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿verdad? Antes de que se inaugure, termine este sistema de cosas, ¿ya? Y eso está en la palabra de Dios, no es invención a la iglesia que yo voy, ¿no es cierto?, a la doctrina, no, es lo que es la palabra que ha hecho, ¿no es cierto?, un cambio en nuestras vidas y por eso estamos tremendamente agradecidos y gozosos y podemos soportar pruebas y dificultades porque puesta la mirada en Cristo, así como Cristo logró, ¿verdad?, beber esa copa de dolor, ¿verdad? Que le dice al Padre, mira, si fuera posible, aparta de mí este cáliz, esta copa, lo que viene, pero hágase en ti, tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque veía lo que significaba pasar esa prueba, ser colgado en el madero, ¿verdad? Y entregar su vida voluntariamente sin tener pecado, porque era el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, como lo escribió Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que Mm. quita el pecado del mundo. Sabía lo que significaba para toda la humanidad, para todo ser viviente. Entonces, lo que hace Cristo por nosotros es tremendo, digno de agradecer y Dios está cercano a nosotros cotidianamente, no en una religiosidad. La religiosidad es de factura humana. Nos Mm. inventamos cosas, nosotros hacemos las cosas a nuestro propio acomodo, ¿verdad? Y no ponemos oído a la palabra de Dios. Yo invito a que los que nos ven el programa, vaya usted a la palabra, miren, no se conforme con lo que nosotros le decimos. Vaya usted y examine y analice y ponga a prueba. No es una herejía, ¿no es cierto? Y ponga a prueba lo que dice la palabra de Dios. Y ahí cuenta la historia de este pueblo escogido, que ahí está. Han pasado reinos, ¿verdad? Entonces, ahí está la profecía, la revelación que le da Dios a Daniel, ¿verdad? Entonces, hermano, fuimos en algún tiempo, ¿no es cierto? Podemos decir, una tierra también de camino, una tierra pedregosa, una tierra de espinos. Nuestro corazón estaba en esas condiciones, endurecido, ¿ya? Pero en algún momento, ¿verdad? A veces por las vicisitudes también de la vida y por el gran amor de Dios, ¿verdad? Él toma la iniciativa y nos ama y podemos sentir el amor a través, ¿no es cierto?, diariamente. ¿Ya? El sol sale para buenos y malos y llueve para justos e injustos, pero Mm. tenemos familia, hay propósitos, hay cosas maravillosas y eso viene de Dios. Eso, hermano, no quiero polemizar. Gracias, hermanito. Así es, Apocalipsis nos revela cosas tremendas, ¿verdad? Pero concluye con vida eterna. Hermano Mauricio, nos quedan 5 o 8 minutos. Esta base del reino Cristo, y me encanta, decíamos que era la palabra, y me encanta recordar cuando él dice, por ejemplo, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, soy la puerta, soy la resurrección, soy el camino, la verdad y la vida, y soy la vid verdadera, la vid verdadera.
Y eso es maravilloso, hermano Mauricio, porque nos muestra el famoso yo soy que decía al comienzo, que Él es el gestor del reino y el reino lo tiene preparado para aquellos que humildemente, ¿no es cierto?, aceptan a este yo soy en toda su esplendor, su esplendidez, perdón. Así es, hermano. Jesús es el eje central, ¿no es cierto?, del reino de Dios. Eh, Él mismo dice, el reino de Dios se ha acercado. Y Mm, usted bien lo dice, Cristo mismo es el reino de Dios. Y es algo que estaban delante buscando información acerca del reino de Dios. No es que la Biblia se ha interpretado mm, mucho, se ha interpretado mucho el concepto de reino de Dios también. Y es interesante porque, bueno, en este tiempo de donde están saliendo papas, han salido papas, Joseph Ratzinger, mm, esto, en su última como interpretación acerca del reino de Dios, él decía, el reino de Dios es Cristo mismo, mm. es Cristo mismo, es Cristo Es el reino de correcto. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto? Porque, eh, por ejemplo, la teología liberal Mm, redujo el reino de Dios a un sistema político, ¿no es cierto? mm, Que evidenciadamente fracasó posteriormente a ello, pero es cierto, es Cristo mismo mm, en nuestros corazones, Jesús naciendo en nuestros corazones, algo que nace del interior, que nace oculto y que va trabajando lentamente, como esa semilla de mostaza que va creciendo, uno se da ni cuenta, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy, y uno no puede negar que el reino de Dios ha crecido en muchos ámbitos, en muchos ámbitos. No, no, es más allá, para mí es más allá que la iglesia misma, porque la iglesia es una cosa y tiene una función, pero el reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia misma mm, porque la iglesia va afectando el mundo completo y donde va surgiendo este reino de Dios donde podemos convivir en paz, en comunión los unos con los otros, mm, independientemente de nuestras creencias, nuestra forma de pensar. mm, Eh, el reino de Dios fue el mensaje principal del Señor Jesús, arrepentidos, mm, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino está ni aquí, ni por allá, ni por donde te digan, el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios es un misterio que se interpreta y se ha interpretado a lo largo de generaciones, y va a depender nuestra interpretación y de la luz que nos dé el Señor acerca del reino de Dios, en cómo va a afectar finalmente en lo concreto, en lo material, aquí y en el ahora, en el reino de Dios entre nosotros. Que el Señor nos alumbre más acerca Amén, del reino de Dios, de amén. cómo deberíamos vivirlo, de cómo la iglesia debería ampliar, ¿no es cierto?, eh, en robustecer el concepto del reino de Dios. ¿Para qué? Para beneficiar a todos los que vivimos y convivimos aquí en este mundo donde estamos y donde finalmente Dios va a ser conforme a su voluntad. Así que eso podría ser como para concluir acerca un poco del reino de Dios. Gloria a Dios. Eh, Amén, hermano eso Mauricio. es como Amén, amén. Podríamos quizás concluir con una expresión que recuerdo en este momento, porque en el fondo Dios nos llama a tomar una decisión respecto a Jesucristo, no respecto a otra cosa, respecto a Cristo. Si esa es la roca de bendición, la roca inamovible de los siglos, o bien la roca que permite que se nos cae encima y nos complica. Recuerdo ese texto donde dice en Mateo 27, del 22 al 66, habla Pilato y dice, les pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? Me llama la atención, ¿eh? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Al que llaman el Mesías, hace una pregunta. ¿Mm? Este gobernador romano le hace a la multitud esa pregunta a los líderes religiosos judíos que le presentaron a Jesús. Es una pregunta, una expresión de indecisión, el hecho que no sabe qué hacer con él. Y yo creo, hermanos, que esa pregunta sigue latente. Y estimado amigo que nos escucha, ¿qué va a hacer usted con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo? Porque ese es el punto. Yo no voy a entrar al cielo o voy a entrar por otra razón que no sea Cristo.
Cristo es la fuente de la salvación. Él dijo, no hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otra verdad, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas, ¿verdad? Él se manifestó ser, ¿no es cierto?, el camino, la verdad y la vida, la exclusividad, porque pagó un precio y el Hijo, para eso lo manda el Padre, para redimir, para salvar al hombre que está caído, postergado, vencido y que por sí no puede llegar al Señor por ninguna vía, por ninguna vía. Entonces, al concluir, estimado amigo, le hacemos una invitación, como la pregunta de Pilato, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Juan dice, ese hombre, ¿qué vamos a hacer con Cristo? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Vamos a pasar la vida peleándonos con Dios, diciendo que Cristo solamente es un simple hombre que pasó, vivió, fue un profeta, un carpintero, el hijo de María? No, no es eso. Un rabino, un maestro, un rey que se dio las ínfulas de rey. Jesús es mucho más que eso, es mucho más que eso. Jesús es el Dios mismo hecho carne y que cargó tu pecado y el mío en una cruenta cruz para darnos la salvación en aquel momento en que, compelidos por el Espíritu Santo, maravilloso Dios Espíritu Santo, podemos arrepentirnos y buscarle con toda nuestra fuerza. ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo? Esa pregunta queremos decirte. No se trata de ir a una iglesia, esta o la otra, bien decía mi hermano Mauricio, va mucho más allá. Esta es una relación íntima con el Señor Jesucristo. Como decíamos recién, es el alma, ¿verdad? Decíamos que se seca, es el alma que busca, es el alma que necesita saciar su sed, es la carne que necesita ser vivificada. ¿Mm? Esa carne que te anhela mi carne, así como de repente nuestra carne en frío anhela el calor, o el calor anhela el frío, ¿no es cierto? Qué cosa más rica, yo le digo a mi esposa siempre, qué rico estar calentito en la cama con caldozono ahí, pero también de repente da calor en el verano y saquemos toda la ropa. Hermanos y amigos, que Dios nos bendiga para entender que es necesario ir a Cristo para estar un día en ese reino maravilloso, donde más que lo que vamos a ver y vamos a gozar, más que los beneficios que vamos a impetrar de la salvación, es la relación que tendremos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, cara a cara, donde, como bien dice el apóstol Pablo en las cartas universales, según de Pedro, capítulo 1, verso 4, por ahí, que las promesas son preciosas y grandísimas, y porque nosotros participaremos, ¿verdad?, de la naturaleza divina del Señor. Estaremos cara a cara, como hizo un himno, con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y gobernando y reinando, como dice Apocalipsis, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Que será sempiterno. Que Dios nos bendiga, estimado. Voy a dejar que el hermano Archibaldo pueda concluir con una oración. Estoy orando a mi hermanito Mauricio, para que ore en beneficio puntual, hermano Archibaldo, orar por las personas que nos escuchan, para que puedan dilucidar y responder esa ecuación, resolver ese ejercicio. Pero para eso se requiere también la presencia del Espíritu Santo y el anhelo del corazón de buscar la verdad, que en este caso es Cristo, la única verdad. Hermano Archibaldo, y nos estaríamos despidiendo. Sí, decir para terminar que no nos equivoquemos, hermano, justo tú mencionabas a Pilato. Pilato le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿tú eres rey y tienes un reino? Y la respuesta de Cristo fue bien clara, dice, mi reino no es de este mundo. Y no debemos equivocarnos, es un reino literal, lo que va a ser en la eternidad. No es algo, fue como el pueblo escogido en su etapa de cautiverio, que estaba en otro lugar, en Babilonia, Ya. y tuvieron la tarea de mantener su fe, su creencia en Dios, independiente de la cultura, del lugar. Y nosotros, mientras estemos en este mundo, vamos a tener diferentes situaciones, pero no olvidar de que hay un reino eterno que se va a inaugurar y es literal. Amén. ¿Ya? Cristo resucitó y la promesa es que nosotros vamos a resucitar y vamos a ser ciudadanos de un reino, ¿no es cierto?, literal, físico. Y bueno, ¿y qué hacemos con Jesús? Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. ¿Lo vamos a aceptar como el camino, la verdad y la vida? Si usted quiere seguir pensando que no, mire, Dios no va a dejar de existir porque usted piense que no existe, ¿ya?
Pero bueno, cada uno tomará su decisión, como lo hicieron los ángeles, ¿no es cierto? La humanidad también tomará su decisión, cada uno, ¿verdad? Y esperemos, ¿no es cierto?, que seamos millones, millares, Amén. miríadas de Amén. ciudadanos de Dios. Nos dice que en la tierra somos peregrinos y extranjeros, así como fue su pueblo en cautiverio, fueron peregrinos y extranjeros. ¿Ya? Amén. Así nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y viene la siguiente, donde se va a inaugurar el reino de Dios. Que el Señor lo bendiga, vamos a orar y dar gracias. Amén. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor. Te damos gracias por este momento que tú has permitido poder apartar para poder hablar acerca del reino. No en nuestros conceptos, sino que lo que tu palabra dice, Señor. Pedíamos e invocábamos al iniciar este programa que el Espíritu Santo se moviera en medio nuestro y pudiera, ¿no es cierto?, iluminar tu escritura, Señor, para poder entender estas verdades profundas por medio de estas parábolas, estos hechos simples, Señor, pero grandes verdades que afectan a nuestras vidas, Señor, ahora y por la eternidad. Bendice a cada uno de los que han permanecido hasta este minuto en el programa, Señor, por escuchar nuestras oraciones de petición por sanidad, por finanzas, por las diferentes necesidades, pero por sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Señor, ser parte de tu reino eterno. Gracias, Padre amado, todo te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén y Amén. amén. Gloria a ti, Señor. Bendición.